Guerra Wong. Es licenciado en Derecho con especialidad en Prevención del Delito, Derechos Humanos, así como en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores. Es maestro en Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, maestro en Amparo, Juicios Orales y Derecho Procesal Civil y Mercantil. Actualmente está cursando el doctorado en Política Criminal y abogado postulante y docente en diversas instituciones. Doctor, pues nuevamente sea usted bienvenido y pues el foro es suyo. Muchísimas gracias, maestro. Igualmente, como usted lo mencionó, mi más sincero reconocimiento tanto para su trayectoria como su amistad. Agradezco la invitación que me hace tanto usted como la Universidad del Valle de México para platicar con los alumnos, colegas próximamente, respecto de estos temas que les van a permitir adentrarse un poco más a todas aquellas materias prácticas que se ejercitan en el mundo del derecho. Platicaremos específicamente sobre el juicio oral en materia mercantil, lo cual espero que sea de su agrado, informándoles y compartiéndoles que estaré al pendiente de cualquier duda o comentario que ustedes me hagan para poderlo resolver en el momento preciso. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a todos los estudiantes e invitados que nos siguen. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder dar una plática, como lo mencionaba, para los alumnos y los estudiantes de la Universidad del Valle de México. El grupo LORET cada vez crece mucho más y pues no cabe duda que realmente es significativo para cualquier docente, para cualquier profesionista, tener una cátedra, tener un tiempo que podamos compartir con ustedes. Pues bien, tal como ya lo mencioné hace un segundo, platicaremos específicamente sobre los juicios orales en materia mercantil. Para ello me gustaría iniciar planteándoles y reiterándoles que, bueno, en el mundo del derecho, específicamente la materia civil, la materia mercantil y la materia familiar, encontramos diversos tipos de juicios. Si pudiéramos explicar o si pudiéramos definir o identificar incluso ese tipo de juicios, pues bueno, creo que tenemos claros los juicios ordinarios, los juicios especiales, los juicios ejecutivos y los juicios orales. Hablando de los juicios orales, específicamente en la materia mercantil, estos tienen cabida a partir del año 2017. Es en el año 2017 cuando se reforman, se modifican diversos artículos del Código de Comercio, recordando que es la legislación aplicable a la materia mercantil. En el año 2017, además de plantear algunas cuestiones específicas sobre el juicio ordinario y el juicio ejecutivo mercantil, resulta que se agregan al artículo 1390 bis una serie de adicionales, es decir, el 1390 bis 1, 2 y así sucesivamente, en donde se contempla tanto el juicio oral mercantil como el juicio ejecutivo mercantil. ¿Qué pasa con estos juicios? Primero, hay que identificar, hay que aclarar que es la forma actual, la forma novedosa, si lo pudiéramos plantear de esta manera, a través de la cual se resuelven las controversias en esta materia, pero también, como lo mencionamos, tanto en la materia familiar y en la materia civil. El juicio oral mercantil tiene muchas cuestiones benéficas, tiene muchos elementos a favor y es precisamente la celeridad procesal. Creo que podríamos partir mencionando la celeridad procesal en el entendido de que afortunadamente a través de esta herramienta procesal oral podemos disminuir los plazos, podemos resolver específicamente las controversias de una manera más práctica. Sí nos obliga como abogados al prepararnos mucho más, toda vez que solamente en la fase postulatoria, es decir, en la fase inicial, vamos a acudir a las herramientas escritas, es decir, nuestros juicios orales, abogados, compañeros, iniciarán con una fase escrita. Y en este caso me refiero tanto al juicio oral el juicio oral mercantil como el juicio oral ejecutivo mercantil. Es importante entonces referir que solamente la fase postulatoria, entendiendo que la fase postulatoria es a partir de que se presenta la demanda, el auto de admisión, que es aquel que se debería dictar para que pueda continuar nuestro proceso, independientemente de que pueda haber un desechamiento o bien una prevención, pero bueno, entendiendo que para que continúe el juicio necesitamos un auto admisorio, un auto inicial admisorio.
y después la contestación de demanda. Al momento de tener la demanda, el auto inicial y la contestación de demanda, así como en algunos casos la reconvención, recordando que la reconvención es el derecho del demandado en ejercitar acciones distintas a aquellas que hizo valer el actor, pero precisamente en contra del propio actor, aquí terminamos la fase postulatoria, ¿ok? La fase postulatoria como tal es la única fase procesal en la que realmente podemos acceder a las herramientas escritas. Una vez finalizada la fase postulatoria, empezaremos ya con la cuestión oral por completo. Esta cuestión oral me refiero a que inicia a partir de la audiencia preliminar, que ahorita lo vamos a platicar con detalle, posteriormente la audiencia de juicio, pero en estas dos etapas ya como tal sí necesitamos acudir completamente preparados, completamente listos para el desarrollo oral, para la justificación, para el alegato verbal que tendremos que plantear ante la autoridad. Bien, empecemos entonces, después de este preámbulo de los temas que vamos a abordar, empecemos específicamente a hablar sobre el juicio oral. Hay algunos temas que vale la pena mencionar dentro del juicio oral, y uno de estos temas específicamente es que para la procedencia del juicio oral, al día de hoy no existe ninguna limitante, abogados. Repito, a partir del año 2020 no existe ninguna limitante para promover el juicio oral. Resulta, y esto es simple y sencillamente como un antecedente, resulta que cuando se lleva a cabo la reforma del Código de Comercio en el año 2017, sí había determinadas limitantes, y esas limitantes para poder promover el juicio oral específicamente eran la cuantía. No podíamos promover juicios de cualquier cuantía, era un requisito indispensable para la procedencia del juicio oral el que solamente fuera una cuantía específica. Empezamos por una cuantía menor, posteriormente se plantearon en los artículos, disculpen, se me fue el término, aquellos artículos que se plantearon al momento de la reforma, se estipuló que tenía que ser 500,000 pesos aproximadamente, después se amplió a 1,000,000 de pesos, después a 2 millones de pesos, y al finalizar ya se estipuló que podía ser por cualquier cuantía. Esto entonces resultó que al día de hoy, es decir, en el año 2020, pues bueno, cualquier controversia la pudiéramos, artículos transitorios, discúlpenme abogado, se me fue el término. Retomando, esto significa entonces que ya en el año en el que nos encontramos, pues bueno, no hay ninguna limitante para promover el juicio oral sin importar la cuantía. Ojo, es importante que aclaremos que en este momento nos estamos refiriendo al juicio oral, más no al juicio mercantil, porque sí vamos a encontrar algunas diferencias dentro del juicio mercantil, específicamente el ejecutivo mercantil oral. ¿Ok? Retomando, no hay ninguna limitante de cuantía para que se pueda promover el juicio oral. En esta vía, me refiero en la vía oral mercantil, solamente proceden aquellos juicios que el propio Código de Comercio no regule con tramitación especial o en su caso alguna otra legislación. Si el Código de Comercio no estipula un proceso especial, entonces sí procede el juicio oral mercantil. Esa es la única limitante. También es importante considerar que en el juicio oral mercantil, todas aquellas controversias que se hagan valer a través del juicio oral mercantil no se pueden impugnar a través de medios de defensa ordinarios. No proceden los medios de defensa ordinarios dentro del juicio oral mercantil. Solamente proceden los juicios de defensa extraordinarios. Recordemos cuáles son esos juicios de defensa, esos medios de defensa extraordinarios. Específicamente es el juicio de amparo. Lo explicamos de la siguiente manera. Las determinaciones que se dicten dentro del juicio oral mercantil
no se pueden impugnar a través de los recursos ordinarios que estipula el propio Código de Comercio. Cuidado, aun cuando el Código de Comercio estipula recursos ordinarios, medios de defensa ordinarios, estos no proceden en el juicio oral. En el juicio oral solamente se pueden impugnar las determinaciones de autoridad a través del medio de defensa extraordinario, abogados, entendiéndose esto específicamente el juicio de amparo. ¿Qué amparo tenemos que hacer valer? Pues es obviamente el amparo directo, toda vez que tendremos que esperar a que se dicte la sentencia definitiva, y una vez que se dicte la sentencia definitiva, esta la impugnaremos vía amparo directo del conocimiento del tribunal colegiado del circuito correspondiente en la materia civil. Entonces, hasta aquí dos elementos importantes serían que para la procedencia del juicio oral no existe limitante alguna respecto a la cuantía, entendiéndose que podemos hacer valer, podemos promover un juicio oral mercantil sin importar la cuantía, pero siempre conscientes que no procede ningún medio de defensa ordinario dentro de los juicios orales. Aun cuando estamos mencionando que en los juicios orales mercantiles no proceden medios de defensa, esto no significa que dentro de las audiencias sea inviable el solicitarle a la autoridad competente el que trate de subsanar aquella omisión, aquella irregularidad que se llegase a presentar dentro del propio procedimiento. ¿Por qué lo menciono? Porque en el sentido de que si nosotros vemos algo que a consideración de la autoridad se pueda modificar, por supuesto que es válido. Es completamente válido. No necesitamos bajo ninguna circunstancia, no estamos limitados de ninguna forma a que solicitemos el uso de la voz en la audiencia, sin importar qué audiencia sea, entendiendo que puede ser la preliminar o la de juicio, y solicitemos al juez que se modifique, que se aclare alguna situación que haya pasado por inadvertida o alguna irregularidad. Esto es simplemente con la finalidad de regularizar el procedimiento. El juez, después de escucharnos, de dar y respetar el uso de la voz a la parte contraria, se pronunciará al respecto. Pero ojo, abogados, insisto en que no estoy planteando, no estoy interponiendo ningún recurso, simplemente solicito que se lleve a cabo una aclaración, que se subsane tal situación. Debemos entender también que para poder impugnar cualquier determinación que se llegue a generar dentro del juicio, tendremos que esperar el juicio de amparo directo. Tenemos que esperar a que se resuelva la controversia, a que se dicte la sentencia definitiva y así y solo así procederá el juicio de amparo directo. Bueno, cualquier duda o comentario, por favor, ayúdenme. Yo voy a estar al pendiente de resolverla. Como es un juicio oral, este se regula por determinados principios. Los principios que regulan el proceso oral, específicamente en la materia mercantil, son los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad, de inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Se lo repito. Independientemente de que lo platiquemos, bueno, se encuentran todos regulados en el Código de Comercio. Los principios son la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Esos son los principios que regulan el proceso oral en materia mercantil. ¿Sí? ¿Tengo a alguien por ahí? Bueno, cualquier cuestión, con mucho gusto estoy al pendiente. Ok, retomando entonces el tema del juicio oral mercantil, es importante conocer e informarnos sobre cuáles son los requisitos que debemos de cubrir al momento de promover la demanda respectiva. Para promover la demanda dentro del juicio oral mercantil, es importante que atendamos lo estipulado en el propio Código de Comercio. Repito, todo esto lo podemos encontrar en el apartado respectivo, en el capitulado respectivo que inicia en el artículo 1390 bis.
Específicamente el 1390 bis 11 estipula cuáles son los requisitos del escrito inicial de demanda. Los vamos a platicar de manera rápida, pero vamos a hacer algunas pausas en aquellos que a mi consideración son los que realmente resultan esenciales para que no vayamos a generar algún estado de indefensión o simple y sencillamente nos vayan a prevenir o desechar esa demanda. Como siempre, tenemos que iniciar con plantear la autoridad a la que se promueve. Tenemos que señalar nombre, apellidos, domicilio, autorizados de la persona que promueve, que sería el actor. Obviamente tenemos que plantear lo mismo respecto al demandado, sería su nombre, domicilio, si es una persona moral, obviamente la razón social. En caso de que se esté promoviendo por representación, es decir, a nombre de otro, tenemos que acreditar esa legal representación a través de un poder, a través de la autorización respectiva, a través de un acta constitutiva en la que se genere o estipule precisamente el poder. Además de esto, pues bueno, debemos de plantear los hechos, antes de eso, el objeto que se reclama, es decir, las acciones. Obviamente tenemos que plantear acciones o acción principal más accesorias. Tratándose de cuestiones mercantiles, pues bueno, obviamente todas son relacionadas con los actos de comercio. Después de eso, debemos de detallar los hechos en los que el actor deberá justificar las pretensiones que hace valer. Importante, abogados, cada uno de los hechos se tiene que acreditar. Tenemos que acreditar los hechos. ¿Cómo acreditamos los hechos? Pues la regla común es acreditarlo con los documentos, de preferencia públicos si lo son, sino obviamente documentos privados, o bien testigos, o en su caso referir quién tiene esos documentos. Es indispensable. Dentro del proceso nos vamos a dar cuenta que se tienen que relacionar los hechos con la acreditación y que posteriormente se genera o se concibe una prueba. Es indispensable entonces que cada uno de los hechos quede completamente acreditado. Así también, independientemente de que lo puedan acreditar con documentos públicos o privados, o en su caso referir el motivo por el cual no se pueden exhibir y quién tiene esos documentos, también es muy válido y es completamente importante que señalen el nombre y apellidos de las personas a quienes les constan los hechos, ¿ok? Nombre y apellidos de las personas a quienes les constan los hechos. ¿A qué me refiero con esto? A que posteriormente se van a considerar como testigos. Van a hacer una prueba pericial dentro de su propia demanda. Consejos de los hechos o consejos de la narración de los hechos. Creo que es sumamente importante que se narren en forma cronológica, detallada, específica, en forma clara. Cada hecho debe ser una sola idea. Es algo que en lo particular cuidamos mucho. Cada hecho debe ser una sola idea, siempre planteándolos en forma cronológica, completamente precisa y acreditándolos. Narro el hecho y lo acredito. Otra opción es que narre mis hechos y al final los acredite. Puedo acreditar con un mismo documento bajo la misma circunstancia o en su caso con el mismo testigo varios hechos. Yo recomiendo que sin importar si lo hacen por cada hecho o al final, acrediten todos y cada uno de sus hechos. Ok. Una vez acreditados los hechos, tendremos que plantear los fundamentos de derecho. El fundamento legal, creo que también en este momento vale la pena especificar que tomando en consideración la convencionalidad o el aspecto convencional que ya tenemos que implementar y que México adoptó desde el año 2011, pues bueno, podemos justificar nuestros escritos iniciales tanto en la Constitución Federal, como en Convención Americana, en la Constitución local, Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria a la materia mercantil, Código de Comercio, por supuesto, más la legislación mercantil específica, como puede ser la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, etc.
pero traten de fundamentar, traten de justificar con la cuestión, con el sustento legal necesario, sin importar que sea de diferentes legislaciones, de diferentes ámbitos. Sugiero que lo hagan porque esto a la postre nos puede dar elementos que se constituyan en un acto reclamado, hablando tal vez de un juicio de amparo, en caso de ser necesario llegar a su juicio de amparo. Tenemos que plantear también dentro de nuestro escrito inicial el valor de lo demandado. Es indispensable plantear el valor de lo demandado. Tenemos que ponerle un número a esta cuestión. Estamos hablando de actos de comercio, estamos hablando de cuestiones mercantiles. Por ende, recuerden que las actividades mercantiles son preponderantemente económicas, lo que significa que tienen un valor en dinero. Tenemos que referirlo dentro de nuestro escrito inicial de demanda y también tenemos que ofrecer las pruebas. Cuidado aquí. En los hechos acreditamos cada una de las situaciones o justificamos las manifestaciones que dan pie, que son el origen a nuestra demanda. Pero independientemente de eso, abogados, una regla general del juicio oral civil, familiar y mercantil, cuidado, civil, familiar y mercantil, es que dentro de nuestro escrito inicial, y me atrevo a anticipar o a referir que sea demanda o sea contestación de demanda, se deben de ofrecer pruebas. Todas y cada una de las pruebas que yo tenga a la mano las debo de referir en mi escrito inicial de demanda. El momento procesal respectivo, oportuno, en el que debo ofrecer mis pruebas es específicamente en el escrito inicial, sea demanda, sea contestación, sea reconvención. Después de esto, pues bueno, podemos ya referir la parte final de su escrito inicial de demanda, en el entendido de que esto es los puntos petitorios, bueno, tal vez un cierre del escrito, los puntos petitorios, la firma, la protesta, y con eso terminamos. No obstante, si nosotros cubrimos estos elementos específicos del de la demanda oral mercantil, no estamos limitados a poder plantear algún otro capítulo. ¿Qué capítulos pueden ser? Puede ser el capítulo de documentos que adjuntamos, puede ser un capítulo de tutela judicial efectiva, puede ser el capítulo de alguna medida cautelar en caso de que se esté solicitando, como puede ser el embargo, hablando de un tipo de juicio que sería el ejecutivo oral mercantil, entre otros. Vaya, tenemos opciones de ampliar capitulado, pero nunca tenemos que dejar de considerar los elementos básicos del escrito inicial de demanda. ¿Ok? Una vez que presentamos el escrito inicial de demanda, lo que sigue es, como lo platicamos ya, que la autoridad valore precisamente ese escrito. En caso de que emita el auto inicial en sentido admisorio, pues bueno, ordenará el emplazamiento de la contraparte. El emplazamiento, en caso de que se logre, pues le dará el derecho al demandado para contestar la demanda que se instauró en su contra. ¿Cómo vamos a contestar esa demanda? Esa demanda la vamos a contestar bajo las mismas reglas que seguimos para el escrito de demanda inicial. Las reglas entonces de la contestación de demanda son exactamente aquellas que acabamos de mencionar, que se encuentran en el 1390 bis 11 para llevar a cabo el escrito inicial de demanda. Sin embargo, podemos y debemos, si así lo consideramos necesario, agregar algunos elementos adicionales. ¿Cuáles son esos elementos adicionales? Las excepciones y defensas que pretenda o que considere procedentes hacer valer el enjuiciado y la reconvención. Ya platicamos de la reconvención. Ojo, en la contestación de demanda también es indispensable ofrecer pruebas. Las pruebas van en demanda, en contestación de demanda y en reconvención. Si hacemos valer reconvención, el juez tendrá que notificarle a la parte actora del planteamiento de esa reconvención para que ahora la parte actora, el enjuiciante en lo principal, dé contestación a esa reconvención.
Obviamente el derecho para contestar reconvención y para contestar demanda es exactamente el mismo. ¿Cuál es ese plazo? El plazo es de 9 días. Después de esos 9 días, pues bueno, se entendería que la autoridad judicial, que es el juez oral, ya tiene conocimiento como tal de los elementos específicos de la litis. No se ha pronunciado porque eso será la parte segunda de nuestro juicio oral, pero hasta este momento es donde finalizó específicamente la fase postulatoria. Ya lo habíamos mencionado. La fase postulatoria se integra de la demanda, contestación de demanda y en su caso de la reconvención. En el momento en el que el juez tenga en sus manos y haya conocido la demanda, la contestación y la reconvención, o en su caso se decrete la rebeldía o el allanamiento por parte del demandado, tendrá que señalar hora y fecha a fin de que se lleve la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, abogados, es la primera audiencia que se lleva dentro del juicio oral mercantil. Esa audiencia preliminar tiene varios objetos, tiene varias finalidades, pero insisto, es la primera audiencia que se desahoga en la materia, en el juicio oral mercantil. Empecemos. Una vez entonces que el juez advierta que existen elementos para fijar litis, señalará hora y fecha a fin de que tenga verificativo la audiencia preliminar. Importante mencionar que a consecuencia de la situación sanitaria que estamos atravesando, sí se están llevando a cabo las audiencias orales. En algunos estados se están haciendo a través de videoconferencia, como puede ser Guadalajara, como puede ser Monterrey. En Ciudad de México no. En Ciudad de México las audiencias orales sí están siendo presenciales. Y en esa audiencia preliminar, lo primero que se va a considerar o se va a desarrollar es la depuración de procedimiento. ¿Qué podemos entender como depuración de procedimiento? Pues delimitar la controversia, delimitar precisamente sobre qué versa el conflicto entre las partes, si es que lo hay. El segundo punto de la audiencia preliminar es la conciliación o mediación entre las partes por conducto de la autoridad. El juez va a invitar a las partes, en caso de que no lo hayan hecho con antelación, les preguntará, los invitará a que lleven a cabo un convenio. Es decir, intentará que las partes logren resolver la controversia sin la necesidad de que continúe el procedimiento a través de un acuerdo que ellos solos logren, obviamente con el apoyo de nosotros como abogados. En caso de que no se logre esa conciliación, en caso de que no sea viable por la resistencia, por la negativa de las partes, entonces el tercer punto de la audiencia preliminar es la fijación de hechos no controvertidos. ¿Cuál es la fijación de hechos no controvertidos? Esos que las partes están reconociendo. Si el sujeto activo, si el actor plantea un hecho que es aceptado por la contraparte, es decir, por el demandado, o el actor en lo reconvencional plantea un hecho que es reconocido por el demandado en lo reconvencional, pues bueno, eso ya se entiende como un hecho no controvertido. No hay conflicto, no hay negativa entre ellos. Por eso se lleva a cabo esta situación a fin de que quede mucho más claro cuál es el punto medular de la controversia. Solamente enfocarse a la resolución del conflicto específico, pero dejar de tomar en cuenta aquello que no es como tal conflicto de las partes. Posteriormente pasamos a la fijación de acuerdos probatorios, que es también cuando la propia autoridad judicial, el juez oral, determina junto con las partes cuáles cuestiones están completamente probadas, en cuáles no se tiene que desahogar prueba porque no hay controversia, no hay oposición de las partes. Y posteriormente el juez se va a pronunciar sobre la admisión de las pruebas. Una vez que el juez se pronuncie sobre la admisión de las pruebas, en el entendido de que determinará cuáles se admiten tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo, tanto en lo principal como en lo reconvencional, pues bueno, señalará una nueva fecha para audiencia. Hasta este momento terminamos la audiencia preliminar.
Finalizada la audiencia preliminar, se señalará nueva fecha y hora de audiencia, pero ahora es para que se desahogue, para que se desarrolle la audiencia de juicio. Esa es nuestra segunda audiencia dentro del procedimiento oral. En esa audiencia de juicio, bueno, me quiero regresar un poquito antes de tocar el tema de la audiencia de juicio. Es importante considerar que la audiencia preliminar se llevará a cabo con asistencia o sin la asistencia de las partes. Esto tómenlo en consideración. Una vez que se señaló hora y fecha de audiencia preliminar, aun cuando no vayan las partes, esta audiencia se va a llevar. ¿Cuál es la diferencia en caso de que no acudan las partes? Primero, que van a tener una sanción, se les va a imponer una sanción por no acudir y no justificar esa inasistencia. Y otro tema es que lógicamente no se va a tomar en consideración el convenio o la conciliación que se pudiese haber logrado, simple y sencillamente porque no están presentes. Como lo mencionaba, se señalará la audiencia de juicio y una vez señalada la audiencia de juicio y llegado este momento, en esta audiencia específicamente nos vamos a enfocar a desarrollar solamente 3 cosas, de las cuales la primera es el desahogo de las pruebas. Esas pruebas ya están completamente admitidas. Las pruebas del juicio oral se admitieron en la audiencia preliminar, abogados. No dejen de tomar eso en consideración. Dentro de la audiencia preliminar, me regreso un poco, las pruebas las ofrecimos en la etapa postulatoria, en escritos iniciales. Esas pruebas se admiten en la audiencia preliminar, que es nuestra primera audiencia, y ya en la audiencia de juicio solamente se desahogan aquellas pruebas que fueron admitidas por la autoridad judicial. Entonces, en la audiencia de juicio iniciaremos con el desahogo de pruebas. Obviamente inicia el sujeto activo, posteriormente el sujeto pasivo. Las pruebas son válidas todas aquellas que no sean contrarias a la moral y al derecho. Confesión, testimoniales, documentales públicas, documentales privadas, pericial, tecnológicas. Al ser un juicio oral no aplica la prueba presuncional. Olvídense de ofrecer prueba presuncional dentro del juicio oral sin importar la materia. Eso también es una cuestión que vale la pena considerar. No hay presunción, no hay duda. Las pruebas son para acreditar y esto nos lleva a evitar ofrecer la presunción, ¿ok? No ofrezcan presunción, pueden ofrecer pruebas oficiosas, que son aquellas que corren a cargo de la propia autoridad, para hacerse llegar de los elementos necesarios que le permitan resolver conforme a derecho. También es válido. No siempre son admitidas, en algunos casos sí lo son. Bueno, abogados, el que se haya señalado hora y fecha para la audiencia de juicio no significa que todas las pruebas se vayan a desarrollar en una sola audiencia. Hay situaciones en las que nos llevamos 2, 3, 4 sesiones de audiencias de juicio, dependiendo precisamente del cúmulo de pruebas que hayan sido admitidas a las partes. Pero no podremos avanzar de esta etapa de la audiencia de juicio hasta en tanto no hayan sido resueltas todas las pruebas. Hasta en tanto no hayan sido desahogadas todas las pruebas, tanto del sujeto activo como el pasivo, no podremos avanzar. Ahora bien, una vez finalizado el desahogo de pruebas, solamente nos hace falta el planteamiento de los alegatos, es decir, el cierre y justificación final en la que se estipule o plantee la postura de cada una de las partes. Y en esta etapa de alegatos, los alegatos, repito, son verbales, son completamente orales, y posteriormente el juez declarará la finalización del asunto, que el asunto está visto, para dictar la resolución correspondiente. Cuidado, en la audiencia de juicio después de pruebas, entonces continuamos con los alegatos que se deben de plantear en forma oral y al finalizar se dictará la resolución correspondiente. ¿Cómo se lleva a cabo el dictado de resolución correspondiente? Hay 2 maneras, bueno, es una específicamente, pero se pueden dar dos escenarios. La primera es que el juez en ese momento la dicte si no tiene nada que analizar, si tiene el tiempo y las herramientas necesarias para resolver en ese momento la litis, dictará la sentencia, o en su caso puede solicitar, mejor dicho, puede señalar un receso
de un par de horas para que regresen las partes a la sala de juicio y ahí ya dicte la sentencia definitiva. No es obligatorio, en caso de que se señale ese receso, no es obligatorio que las partes regresen a la sala de juicio. ¿Cuál es la consecuencia de no regresar? Que no se va a explicar la sentencia, simplemente se va a dictar y se publicará al día siguiente, hábil por supuesto. Pues bueno, con esto finalizamos lo relativo al juicio oral mercantil, en el entendido de que, como lo platicamos al principio, el juicio oral en materia mercantil puede ser juicio oral o, en su caso, juicio oral ejecutivo mercantil. Empezaré y voy a plantear de manera muy breve el juicio ejecutivo oral mercantil en el entendido, abogados, de que como ya lo sabemos y lo dominamos, solamente procede primero el juicio ejecutivo en materia mercantil cuando se trate de documentos que traigan aparejada ejecución. Recuerden entonces que no puedo hacer valer un juicio ejecutivo mercantil si no tengo un documento que traiga aparejada ejecución. ¿Cuál es entonces el aspecto adicional en el juicio ejecutivo oral mercantil? Pues que bueno, que ese juicio ejecutivo mercantil lo voy a hacer a través del proceso oral, ¿ok? Pero igualmente necesito un documento que tenga aparejada ejecución, o de otra manera es completamente improcedente mi juicio. Recuerden cuáles son esos documentos que traen aparejada ejecución. Son aquellos documentos que por el simple hecho de generarse se estipula una obligación de pago, es decir, yo ya puedo exigir. Es un documento exigible el que trae aparejada ejecución, siempre y cuando tenga estipulada una cantidad específica respecto al cumplimiento de una obligación. Entonces, si yo tengo un documento que traiga aparejada ejecución, lo puedo hacer valer a través del juicio oral ejecutivo mercantil. Ojo aquí, y hay una gran diferencia, y la diferencia es que en el juicio oral ejecutivo mercantil sí tengo que hacer valer esta acción solamente cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cuantía mayor, si lo podemos hacer valer así. Es decir, no puedo hacer valer un juicio oral ejecutivo mercantil cuando se trata de una cuestión de cuantía menor. Tengo que superar la cuantía menor, pero no puedo rebasar los 4 millones de pesos. Si rebaso los 4 millones de pesos, no procede el juicio ejecutivo oral mercantil. Debo de estar dentro de estos parámetros para que pueda hacer valer mi juicio. De otra manera, es completamente improcedente. Esto, ojo, estas cantidades que acabo de mencionar se consideran sin tomar en cuenta prestaciones accesorias. Es decir, no puedo tomar intereses, gastos, costas, etcétera, solamente la suerte principal. Dentro de los juicios orales ejecutivos mercantiles se aplica la misma regla de que no proceden medios de defensa ordinarios. No podemos hacer valer medios de defensa ordinarios. Simple y sencillamente puedo solicitar una aclaración, puedo solicitar el que se plantee determinada situación con la intención de regularizar procedimiento, pero tampoco proceden medios de defensa ordinarios. Solamente procede el juicio de amparo. Disculpe. Hola, dime por favor. Esa parte no la entiendo porque, bueno, yo estaba leyendo en el código y sí vienen tres recursos que se pueden utilizar, pero no entiendo entonces para qué casos se aplican. Ok, con mucho gusto te lo explico, no hay ningún problema. Ubiquemos que en tu código de comercio tienes varios juicios. Tienes juicios ordinarios, juicios especiales, juicios ejecutivos y juicios orales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, los recursos, que son los medios de defensa ordinarios que se encuentran estipulados en tu código de comercio, solamente los puedes hacer valer en esos juicios en los que no estás limitada, en los que no te lo prohíben. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes varios recursos, entre los cuales está la apelación, la revocación, la reclamación. Estos 3 recursos que están en tu código de comercio los puedes hacer valer en juicios ordinarios. Es válido. En juicios especiales es válido y en juicios ejecutivos también es válido.
siempre y cuando sean juicios de cuantía mayor, ¿ok? Recordemos que la ley, el Código de Comercio te estipula una cantidad para saber cuál es la cuantía de tu juicio. Por debajo de 400 y tantos mil pesos, si es que lo tengo presente en este momento, es cuantía menor. En los juicios de cuantía menor no puedes hacer valer recursos, abogada. Te tienes que esperar al juicio de amparo directo, ¿ok? Pero si son juicios de cuantía mayor, ojo, juicios de cuantía mayor ordinarios, ejecutivos o especiales, por supuesto que proceden tus recursos. En los juicios orales no procede ningún recurso ordinario. Esa es regla general en materia civil, materia mercantil y materia familiar. En juicios orales no proceden medios de defensa ordinarios y por ende solamente procede tu juicio de amparo. Espero que esté quedando claro. Sí, muchas gracias. Al contrario, adelante Luis. Buenas tardes, maestro. Buena tarde. Y relativo a los incidentes, ¿puedo apelar mi incidente aunque esté en un oral mercantil? No, porque la suerte de lo principal también en este caso lo sigue los incidentes. Si tu juicio principal no es impugnable, a través de medios ordinarios, tampoco proceden tus recursos en tus incidentes, lo que significa que solamente podrías impugnarlo a través del medio extraordinario, que sería el amparo, y hasta ahí. Ok, muchas gracias. Al contrario, cualquier otra duda estoy a sus órdenes. Bueno, estamos a muy buen tiempo, casi a punto de terminar la plática. Estamos platicando en este momento del juicio ejecutivo oral mercantil. Hay algo importante, abogados, en el juicio oral ejecutivo mercantil. Casi todas las reglas del juicio oral mercantil proceden en el juicio oral ejecutivo mercantil, ¿ok? Tómenlo en consideración. Las reglas del juicio oral mercantil también se hacen valer en el juicio oral ejecutivo mercantil. Los principios, la estipulación de que no proceden medios de defensa ordinarios, los requisitos del escrito inicial de demanda, de contestación de demanda y de reconvención en su caso, las dos audiencias que es la preliminar y la de juicio, y podría yo decir que la principal diferencia dentro del juicio oral ejecutivo mercantil es la necesidad de tener un documento que tenga pareja de ejecución y que en lugar de que simple y sencillamente se dicte un auto de admisión, se dictará un auto con efectos de mandamiento, que es el famoso conocido auto execuendo. Creo que ustedes lo tienen presente. Recuerden que ese auto con efectos de mandamiento o auto execuendo se refiere a que en el mismo documento y en la misma diligencia, punto número 1, se requerirá de pago. En caso de que no se pague en ese momento, se procede al embargo. Y el punto número 3 sería el emplazamiento. La diferencia entonces del auto inicial del oral mercantil al oral ejecutivo mercantil es que en el oral mercantil solamente es: admito a trámite tu demanda, ordeno el emplazamiento para que conteste demanda. Pero en el oral ejecutivo mercantil es: admito a trámite tu demanda, ordeno que se le requiere el pago al demandado. En caso de que no pague, se le embarguen bienes a su nombre. Y tercero, lo emplazas a juicio. Entonces, estas son las diferencias entre el acuerdo inicial del oral mercantil al oral ejecutivo mercantil. Una vez superando esta etapa y tomando en consideración que ya en el oral ejecutivo mercantil, pues bueno, en caso de que supere la situación del auto execuendo, ya embargué al demandado, continuamos con la audiencia preliminar, posteriormente la audiencia de juicio, y al finalizar la audiencia de juicio es cuando se dictará la sentencia definitiva. Es así como se lleva a cabo el proceso oral en materia mercantil. Abogados, me gustaría saber si tienen alguna duda o algún comentario. Vale la pena simplemente especificar y lo que comentó su compañera lo veo sumamente importante. El juicio oral en materia mercantil es oral u oral ejecutivo mercantil. Solamente como resumen, en los juicios orales y orales ejecutivos mercantiles no proceden medios de defensa ordinarios. Tercero, se rigen por determinados principios. Tenemos que considerar los elementos esenciales para los escritos iniciales, que es demanda, contestación y reconvención, en el entendido de que en los escritos iniciales tenemos que ofrecer pruebas,
Hay dos audiencias dentro de los juicios orales y orales ejecutivos mercantiles, que es tanto la preliminar como la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio solamente se desahogan las pruebas que fueron admitidas con antelación, alegatos y sentencia, mientras que en la preliminar, que es la primera audiencia, hay depuración de procedimiento, hay determinación de hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, mediación o conciliación y lo relativo a la admisión de pruebas. Abogados, una vez que ustedes tengan su sentencia definitiva, en caso de que ésta no sea favorable, la forma de atacarla es a través del juicio de amparo. ¿Alguna duda o comentario? ¿Me ayudan, por favor? ¿Alguna duda o comentario? No, profesor. Muchísimas gracias. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo. Les compartiré una presentación, se la voy a compartir al maestro Benjamín para que me haga favor de hacérselas llegar, a fin de que tengan un material que había preparado para ustedes, que es específicamente en el que me estoy basando. En este momento se la estoy compartiendo. Ahí vienen todos mis datos, abogados, para que podamos estar en comunicación en caso de que lo consideren así. Yo también pertenezco a Loret, solamente que de otra institución. Sin embargo, bueno, cualquier situación que se les presente y que pueda auxiliarlos, cuenten conmigo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hasta pronto, que tengan... Doctor, el espacio, el tiempo. ¿Alguien quería decir algo? Sí, doctor, pues retomando, le agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo, la explicación, pues todas las vicisitudes que se llevan con respecto a este juicio oral mercantil, que usted abordó claramente lo que son sus principios, la forma de acreditar cada uno de los hechos, cómo usted recomienda dentro de la propia praxis jurídica acreditar los hechos y bueno, relacionar los hechos con cada una de nuestras acreditaciones. También pues, nos da todos los consejos sobre el escrito inicial. Exactamente también nos menciona o nos mencionó todas las pruebas que se tenían que ofrecer. Y exactamente también nos menciona que en el ejecutivo mercantil tiene que ir aparejado el documento que permita la ejecución y que estipule exactamente las cantidades que deben de solicitarse. Y pues la verdad estamos muy agradecidos, maestro, de que haya compartido su conocimiento, el expertise, la experiencia, y eso es muy valioso para nuestros estudiantes, el que se puedan acercar a litigantes, practicantes que tienen día a día la función de ir resolviendo este tipo de temas dentro del foro. Compañeros, la última oportunidad, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, ninguna. Bueno, eso me da mucha tranquilidad de que no haya muchas dudas. Creo que quedó todo muy claro y bueno, creo que eso nos va a dar un buen augurio para su examen Ceneval. Creo que van a tener el mayor de los éxitos, porque pues al final de cuentas pues vamos viendo que pues los ponentes han sido muy claros a lo largo de sus conferencias. Maestro, nuevamente estamos muy agradecidos, doctor, pues ya sabe que la Universidad del Valle de México es su casa. Cuando usted guste nuevamente venir a acompañarnos, a compartir conocimiento, es más que bienvenido. Nuevamente, a nombre de nuestro coordinador, el maestro Víctor Hugo Moya, pues le agradecemos que haya estado aquí con nosotros y pues no nos queda más que nuestra gratitud para con usted. Muchas gracias, estimado maestro. Ya sabes que te respeto, te admiro. Conozco toda tu trayectoria, es completamente sorprendente. Agradezco también a tu rector, a la universidad y a todos los alumnos por el tiempo que me dieron para platicar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, ya les compartí mis datos. Maestro, te compartí también una presentación por si los alumnos la piden. Y pues yo quedo abierto para cualquier otra invitación, que para mí es un honor. Claro que sí, maestro. Pues nuevamente, pues agradecidos, doctor.
Y pues no me queda más que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, compañeros. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de que se ha cultivado. Pues que pasen muy buena tarde. Igualmente, buena tarde para todos. Hasta luego.